Ser podcast. ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar intentando. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir. Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? ¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Hemos sacado de Murcia a Eva Libertad y a Miriam Garlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contenta. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y de Barcelona, Álvaro Cervantes, ¿qué tal? Muy bien, muy contento también de estar aquí. Y por el otro lado de la mesa tenemos a Raúl y Lidia, que nos van a ayudar con la traducción en lengua de signos. Muchísimas gracias por venir a la SER. Bueno, gracias a los 5, la verdad es que nos hace mucha ilusión, sobre todo después de los premios en Málaga. No sé, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis procesando todo ahora que se acerca el estreno de la película? Pues esa noche fue una emoción increíble, o sea, yo creo que ha sido, tampoco he ido a muchas galas, la verdad, pero yo estaba sentada allí y decía, ¿cómo puede ser que esté aquí disfrutando de ver a Álvaro, de ver a Miriam, de ver a Ángela? Estaba emocionada, o sea, no estaba nada nerviosa porque había un ambiente tan bonito y también... O sea, para mí los premios eran como los mejores. O sea, era la Biznaga de Oro que reconocía el trabajo de todo el mundo de la película y luego que a mí me hace mucha ilusión que el reconocimiento del trabajo de Miriam y de Álvaro. Luego el Feroz, o sea, es que estábamos que no cabíamos. Era como... Todo lo que está pasando con el arranque de esta peli era impensable para nosotras, es que era como, es imposible, aunque hubiésemos tenido expectativas altas, no están tan altas, no podíamos llegar, o sea que estábamos felices esa noche. ¿Y los actores? Para mí lo más importante y por bonito fue que el premio fuese compartido con Ángela Cervantes. Porque es una actriz que yo antes he estado, digamos, siguiendo, la he usado como referente como forma de interpretación, me gusta mucho y de repente pues comparto un premio con ella. Para mí eso ha sido lo mejor, porque yo todavía no estoy preparada para un premio para mí, pero si es compartido, sí, eso ha sido muy bonito, es como... Así sí, con compañera y además que es una compañera a la que quiero realmente. O sea que... Y encima es la hermana de Álvaro. Sí. Tenemos que avisar de que Álvaro lleva emocionado desde Málaga. Sí, yo estoy muy a flor de piel con todo esto y luego además como el momentazo de que se juntaran las dos familias, literalmente, o sea, estaba toda la familia de Eva y de Miriam, mi familia, la familia de Raúl, de Lidia, sus padres también. Fue muy bonito, realmente es que está siendo un viaje en familia y eso es lo mejor que puedes pedir al cine también. Qué bien. Vamos a empezar a hablar de Sorda por el inicio del proceso, ¿no? Por ese corto, que es un poco el germen de este largometraje. ¿En qué momento vosotras entendéis, aquí hay temas que ahondar, queremos hablar más de la pareja, de la maternidad, de todos los temas que atraviesan esta película, que son muchos? Pues cuando hicimos el corto no pensamos en hacer un largo, lo concebimos como pieza única. Pero lo que pasó fue que justo al terminar el rodaje, por una parte, el combo Miriam, o sea, el trabajar con Miriam a mí me encantó, o sea, fue como yo quiero seguir por aquí y Miriam también se quedó con esa sensación. Pero también lo que pasó fue que el corto es algo muy, muy pequeñito, o sea, yo siempre digo que es como un haiku, se planta ahí como la semillita, es como, están los miedos, pero era como, pero bueno, ¿qué pasa si esto se hace realidad? O sea, a mí el personaje se me quedó muy ahí. Y entonces fue como, venga, pues vamos para allá, vamos a preguntarle a este personaje a ver qué pasa si llega la criatura realmente. Y entonces empezáis a plantear la idea de la maternidad, que es uno de los ejes. Está la relación de pareja, que ahora hablamos, pero otro de los ejes es la maternidad. ¿Por qué os interesaba abordar la maternidad desde una madre sorda?
Pues es que además cuando hicimos el corto, la mayoría del público nos preguntaba, ¿pero qué? Yo quiero saber más. O sea, necesito saber la historia, cómo continúa, y si es madre, ¿cómo lo va a hacer? Entonces esa curiosidad es la que yo creo que originó, digamos, la iniciativa para adentrarnos en el largo y disfrutar de tener 1 hora y media para profundizar y detallar mucho más todas las situaciones que suponen una maternidad. O sea, que... También yo creo que como, o sea, en este deseo que había de hablar del vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, que era como esa idea originaria, la llegada de una criatura era, a nivel dramático, tenía muchas posibilidades, porque esa pareja que se había construido en base al amor, a la empatía y a la comunicación, pues de repente llega un bebé y lo dinamita todo. O sea, era algo como muy... Que permitía también explorar mucho la pareja, que era otra de las cosas que me apetecía con esta película, era explorar el mundo de la pareja, y en este caso con un oyente y una persona sorda. Y luego también en esas entrevistas que hice a madres sordas, es que lo de la maternidad era, o sea, lo de la maternidad para una mujer sorda, para mujeres sordas, porque cada una tiene una experiencia diferente, pero al contarme esos testimonios me llenaron de imágenes de imágenes muy potentes, sobre todo pues, para eso, para el parto, entonces no sé, fue como muy claro que había que ir por ahí. Y decía Álvaro, ¿no? Esta película, todo el amor que te está trayendo y lo bonito que está siendo, y no es nada fácil construir esa relación amorosa de pareja que tienen ellos, porque no está manida en cómo lo trata, no tiene tic machistas que lo hemos visto en otras películas o en otras historias, sino que hay algo como muy bonito, muy real, muy honesto en esa cómo se trabaja también esa relación tan bonita de pareja, tan sana. Estaba escrita en el guión, está muy bien escrito para mí, y entonces pues yo creo que eso ya es una base fundamental para luego después profundizar y imaginar, ¿no? Conjuntamente. Y yo creo que se trabaja con tiempo. Hemos tenido un tiempo precioso para que se fuera cociendo a fuego lento, y hemos ido trabajando en un año de preparación, pues nos hemos ido encontrando y hemos ido pues construyendo esa pareja, ¿no? Y viendo también pues las adversidades a las que se tuvieron que enfrentar en los inicios, pero que fueron sorteando con éxito hasta que llega pues la criatura, y como decía Eva, pues empiezan las fricciones, ¿no? Y a mí lo que más me interesa de la película es que, más allá de la sordera, creo que la identificación es a muchos niveles, sí. y que la sordera es una gran forma de extremar, ¿no?, las dificultades de una pareja y las diferencias que en cualquier pareja hay, porque al final cada uno es cada uno y tiene su propio universo, y en un momento dado otro las diferencias aparecen, ¿no? Y aparecen las posibles tensiones, ¿no?, en el camino de una pareja, más allá incluso de la maternidad, ¿no?, o la paternidad. Y eso me encanta. O sea, estamos viendo cómo se genera mucho diálogo después de la película. Y hay otra cosa muy importante en el guión, y es que los personajes no son de una pieza, o sea, nos caen bien, pero también hacen cosas que no nos gustan, a veces nos identificamos, a veces no, a veces dices, pero ¿por qué le has dicho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Quiero decir, el construirlos así, esto tampoco es fácil, porque es darle a tus personajes una cara B que a veces, pues no sé si tendemos siempre al buenismo. No sé cómo ha sido escribirlo, y también para vosotros el tener unos personajes que juegan, con los que poder jugar tanto, ¿no? Pues el escribirlo, o sea, sí que hubo algo muy consciente a la hora de hacer, sobre todo al personaje de Ángela, que no por el hecho de que fuese sorda, tenía que ser una sorda ejemplar. Y a mí me gusta cuando los personajes meten la pata, son ambivalentes, o sea, como que están muy vivos, y me parece mucho más interesante así. Entonces con Ángela lo que sí que me pasaba era que en algunos laboratorios de guión, algunas de los feedbacks que me daban era: cuidado porque Ángela puede caer mal, me decían. Y yo decía, muy bien, pues que caiga mal, o sea, es que ¿cuál es el problema? Y comprobé algo que sigue pasando ahora, cuando después de ver la peli algunos feedbacks son como, joder, ella me ha puesto pero, con lo bueno que es él. Y entonces es como, fíjate
que los personajes femeninos, cuando son buenas, no generan debate. Pero si hay malas... cuando hay algo que ya tal, entonces ya de repente son malas. Y con los personajes masculinos pasa justo al contrario. O sea, potencian, o sea, valoran mucho lo bueno que es, cuando en realidad, bueno, porque está... no suele ser habitual en la vida real. Bueno, yo no sé, o sea, yo creo que también faltan referentes de masculinidad así, porque yo me he basado en Héctor, me he inspirado en parejas que he tenido masculinas, entonces es como yo he vivido esta masculinidad y existe, pero es verdad que hay como una sobrerepresentación de lo malo en la masculinidad, y que estaría genial. Yo tenía muy claro que quería que Héctor fuese así, que fuese como un referente que yo he vivido también, o sea, que no me lo he inventado, que es real. No sé cómo lo veis. Para mí interpretar a Ángela ha sido muy bonito, porque si a priori podía como tener un poco de juicio sobre su comportamiento o su forma de entender las cosas, es como que esa frase tan bonita que dice ponerse dentro de sus zapatos, pues al haber sentido todo lo que siente Ángela y haber tenido que transitar todos sus procesos y tal, eso me ha permitido estar muy cerca, estar dentro de ella o tenerla a ella dentro de mí. Entonces no la puedo juzgar. Entiendo todo su embarazo feliz, pero como luego hay una depresión posparto, o luego cómo empiezan las fisuras, cómo va cambiando de la burbuja de amor que tienen antes a, bueno, toda la problemática que se va abriendo después. Y todo eso me hace tenerle muchísimo cariño, mucha ternura. Y también creo que todo eso ha sido muy fácil y muy bonito, porque en la pareja con Héctor hemos tenido que ver que esa pareja, aunque se quiere mucho, necesitan trabajar para poder seguir juntas. Y me parece que ha sido lo que hablamos, que creo que ha sido muy inteligente poner al personaje masculino haciendo ese viaje de adaptación por amor, digamos, que no estamos acostumbradas y que ocurren también un poquito. Y que bueno, que sirva también como referente, y que aquellos que lo hacen se encuentren ahí, no se sientan solos, ¿no? Entonces, bueno, creo que se están manejando muchas cosas que hacen que haya mucha consistencia en esta relación. Bueno, y que tenía que haberla, además. O sea, que es una relación que es una relación complicada, es una relación mixta, y bueno, los espectadoras que vean la película pues van a ir descubriendo esa complejidad de esa pareja, ¿no? Porque a priori si no la tienes cerca, no tienes cerca referentes, no tienes ni idea de lo que significa. Entonces sí que ese amor siempre estaba como un mantra, ¿no? Incluso en los momentos más adversos teníamos claro que esa pareja se quería mucho y había trabajado mucho para llegar donde estaban, ¿no? Y luego como espectador es muy gratificante también tener personajes que tengan luces y sombras, que tengan una complejidad, ¿no? Que se muevan en esos espacios donde tú hagas como público el viaje con el espectador. También el guión, que creo que está tan bien construido, ¿no? Que teje esta red de araña con los personajes más secundarios de los abuelos y demás, para también colocarte, no sé si el riesgo era al tratar todo esto, en plan no ser paternalista, condescendiente, que es algo de lo que peca habitualmente el cine cuando trata temas de diversidad. Vosotros, por suerte, lo tenéis cerca y lo habéis tratado de esta manera, pero sí que con el público, también con los personajes secundarios, yo creo que entabla ese juego también con el público de en qué posición me coloco yo como público al ver esta historia. Claro. A ver, si es que al final en esta sociedad o tienes a alguien con una discapacidad muy cercana o no sabes cómo relacionarte. Yo sé sobre sordera porque Miriam es sorda, pero no sé cómo relacionarme con una persona invidente o con una persona con una discapacidad motora, no sabemos. Entonces tampoco era cuestión ni de aleccionar, ni de culpar a nadie. Por ejemplo, el personaje de Elena Irureta, la madre, pues es esa madre que hace lo que puede, que probablemente en los años en los que Ángela era pequeña no la asesoraron bien, no supo, y ha hecho todo lo que ha podido, y entiendes la sordera de la hija desde un lugar que es como tradicional y convencional, pero que la hija, Ángela, está en otra ya y vive su sordera como una condición, o sea, como algo positivo, como yo no tengo una carencia, no tengo que arreglarme. Entonces, ese choque está a la orden del día. O sea, es que muchísimas familias de madres, padres de personas sordas que todavía están ahí y está pasando en muchas familias. De esto puede hablar más Miriam que yo, pero la cosa es que, claro, que es una película que al final sí que está tratando este tema que está generando
debate social que tampoco esperábamos que fuese tan, no sé, tan rotundo como está siendo, pero habla de algo que es muy complejo y que hay muchísimas maneras de mirar y de vivir. Entonces los personajes tenían que ir un poco por ahí. ¿Algo que añadir? ¿No? ¿Lo ha dicho bien? Perfectamente. Pues sí que quería... Luego hablamos, porque quiero introducir también a los intérpretes, porque me parece que como decíais antes vosotros tres, esto es un viaje en familia, ellos son familia, o sea que tenéis que hablar, no os vais a escapar, y contarnos cómo ha sido el rodaje, que creo que también en esta película es importante pues cómo fue ese rodaje y cómo va a ser ahora, cómo se va a ver, cómo está siendo la promoción, porque precisamente este es un mundo que da la espalda a cualquier persona con una discapacidad. Incluso la radio pues es complicado. Entonces me gustaría que también habláramos de eso, pero antes sí que hay una escena que creo que todo el que ve la película se pone los pelos de punta, que es casi una escena de terror, que es la escena del parto. En Berlín hablábamos de cómo había sido. Ahora que estáis los tres, sí me gustaría preguntaros por la importancia de esa escena, porque ahí se ve ya se ve la violencia de la sociedad hacia las mujeres sordas. O sea, el parto muchas veces es violento hacia cualquier mujer, pero en el caso de las mujeres sordas ahí lo vemos, ¿no? Me gustaría que habláis de cómo configurasteis la escena, porque contaba Miriam contaba Eva, que había metido a médicos de verdad. ¿Cómo fue interactuar con médicos de verdad? ¿Cómo fue interaccionar con el equipo médico real? Pues durante el rodaje yo le pedí, por favor, a Libertad que no me presentase a la persona del personal sanitario porque no quería conocerla. Quería ya empezar y que ya pues estuviésemos rodando para poder controlar bien las emociones, que trabajar desde la verdad, básicamente, ¿no? Saber que están ahí grabándote, pero sabiendo, digamos, habíamos pactado antes las dos los lugares por los que tenía que pasar. Y bueno, fue una improvisación que hicimos 16 veces. Fue espectacular. Yo entré un poquito antes que Miriam, con el marcaje un poco de la secuencia y el personaje de Ángela en ese momento pues lo estaba como pseudo interpretando una meritoria de dirección, o sea que realmente no estaba actuando prácticamente nada, estaba ahí, estaba presente, pero sí que vi al personal médico actuar. Y me entró un vértigo. Yo no he sido padre, evidentemente no he presenciado un parto, pero siento como que he vivido un parto. Y ya ahí se me puso literalmente la carne de gallina, y luego ya cuando entró Miriam y atravesó todo lo que estaba atravesando, yo sentí que eso estaba siendo canal de tantos partos, de tantas mujeres sordas, que luego nos está llegando pues personas que lo han visto, sin ir más lejos. La madre de Lidia y de Raúl, que es sorda, igual que su pareja, que estuvo en Málaga y se impresionó mucho de ver la escena, porque ella ha pasado por eso 4 veces, son 4 hermanos, pues 4 partos con ese nivel de violencia y de desasosiego, ¿no? Sí, eso fue uno de los... O sea, en los testimonios, en estas entrevistas, yo vi claramente que el parto tenía que ser una de las secuencias de la película y dejé fuera experiencias mucho más duras que decidí no meter. Y luego es que ese momento que ellos vivieron como de que estaba al principio muy vivo, aunque tuvieron 16 hijos después, pero con el personal médico, yo ya había ensayado mucho. Yo ya había engañado a una pareja amiga mía que habían hecho de Ángela y Héctor, y montar la escena con el personal médico fue tremendo porque tenían un criterio de verdad rotundo. Claro, yo la había escrito en base a los testimonios de mujeres sordas, pero el personal médico era como, no, yo aquí tengo que ir esterilizada, la ginecóloga. No, pero yo ahora aquí me tengo que poner la bata. Entonces, montar la escena para que durase, creo que son 4 minutos lo que dura. O sea que estaba todo muy, muy medio con el personal médico, y el personal médico ya sabía lo que tenía que hacer cuando llegamos al rodaje. Entonces les llevaba a ellos. Ellos solamente tenían que ir reaccionando, aunque también... Sí, no se achantaban nada por el rodaje. No. Ellos estaban haciendo un parto en ese momento. Sí. O sea, era alucinante. Y la cámara estaba ahí, nosotros estábamos ahí, pues pero ellos llevaban la escena. Fue realmente una montaña rusa, y yo que tenía que interpretar, pero también me di cuenta una vez allí que no podía usar las 2 manos, porque tenía que estar agarrando a Ángela, Miriam, ¿no? Y entonces era como, wow, ahora cómo signar este momento con una mano, ¿no? Y entonces, claro, no parábamos de descubrir cosas toma tras toma, ¿no?
Y os queríamos preguntar también por las escenas pues de celebraciones en esa azotea, ¿no? Las comidas, los cumpleaños que se ven durante la película, porque hablábamos Pepa y yo de esta sociedad que grita tanto y escucha tan poco, como ves en esas escenas como esa comunicación o ese acercamiento, esa voluntad de acercarse al otro, ¿no? Y como también la lengua de signos como que se dan el testigo, ¿no? Como con un orden, con esa voluntad de escuchar, de entender, que también, no sé si la película en ese sentido es casi una metáfora de la sociedad en la que estamos viviendo, de ese espíritu, ¿no? De acercarse al otro, comunicarte y entenderlo. Sí, bueno, a ver, Miriam siempre dice que somos demasiado ruidosas las personas sordas, que hablamos demasiado, o sea que para decir una idea damos 1000 vueltas y que es desesperante. Entonces, en esas escenas, sobre todo lo que era... O sea, mi idea en guión ya era contar la alegría, la felicidad y el cobijo que supone para la comunidad sorda encontrarse. O sea, en un mundo oyente en el que son todo barreras comunicativas y una lucha continua que tienen que... Y ese sobreesfuerzo del que hablaba Álvaro, para la comunidad sorda encontrarse es una fiesta. Y además hay chistes de la comunidad sorda sobre que para despedirse de las personas sordas pueden tardar 1 hora porque no quieren irse nunca, pero chistes de viñetas. Y ahí en esos encuentros sobre todo era eso, era lo que supone para Ángela y para el resto de amigas y de amigos estar juntos. Y luego también hay mucho tratamiento sonoro ahí, o sea, el sonido ahí está trabajado porque queríamos que se les escuchase muy bien, para que también se pierda un poco esa idea de que las personas sordas son puro silencio, y no es así en absoluto. O sea, también hay mucho sonido y mucho... Entonces están, bueno, pero van por ahí, van por ese lugar de fiesta, de disfrute y de cobijo, de manada, en el buen sentido, que ahora esa palabra está... Sí. Y hablabas de la composición sonora, que después al final de la película tiene también otro momento muy, muy importante, y aparte está toda la forma de planear los planos. Te escuchaba decir que, claro, había que tener perspectiva para que se vieran bien las manos. ¿Cómo ha sido también planificar el rodaje de acuerdo a rodar con una actriz sorda? Pues, como decía, pasamos por varias fases. Esto, cuando digo pasamos, digo sobre todo Gina y yo, aunque luego también sonido también se sumó porque tienen mucha relación, la cámara y el sonido, y sobre todo en esa última parte. Pero pues sobre todo la lengua de signos tenía que estar en plano para que fuese accesible a las personas sordas, con lo cual yo me preocupaba que eso de alguna manera anquilosase, o sea, que hiciese un poco rígida la planificación. Entonces fue darle muchas vueltas a cómo hacerlo. Yo quería una cámara que no fuese que fuese con un movimiento suave y elegante, pero que fuese muy cercana a ellos para poder estar cerca de los personajes. El no perder la lengua de signos, y luego también hubo muchas decisiones que estaban vinculadas con el tema que estamos tocando. Por ejemplo, antes de empezar, yo trabajé con un dossier de artistas, pintoras y pintores sordos, y ahí pudimos ver cómo los colores que usaban eran muy puros, con lo cual tomamos la decisión de no usar filtros. También tomamos la decisión de no perder nunca profundidad de campo, por el hecho de que las personas sordas, Ángela en este caso, toda la información la captan por la mirada. Bueno, eso fue como una guía, o sea, nos ayudó a tomar decisiones también el tema, la sordera. Y luego hay un momento en el que hay muchas más, es que no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, empezamos la película y están ellos dos siempre en planos conjuntos por contar esta burbuja, luego esa burbuja se va rompiendo y Ángela la vamos aislando cada vez más, al principio está más integrada en su entorno, entonces los vamos separando, y luego ya hay un momento en el final que es cuando entramos, por así decirlo, en Ángela, y todo cambia también a nivel de planificación. Pero bueno, la idea también fue que estuviese vinculado lo que estábamos contando a como lo contábamos, al tema, vamos. Y estamos hablando mucho del proceso, que es súper interesante porque el resultado está ahí, es fantástico, ahí están los premios y la carrera que le queda en taquilla a la película, pero qué bien hablar del proceso, que ha sido muy largo, 1 año, como habéis dicho. ¿Cómo os ha transformado a vosotros como actores este proceso, tener ese tiempo, esa capacidad, ¿no?, de aprender, Álvaro, tú por ejemplo, lengua de signos, o muchas cosas más que pasan en la película? ¿Cómo os ha transformado como actores?
Pues a mí realmente pues he asistido a un parto, o sea, he parido, de verdad. Entonces, no es que de repente un personaje que es madre y ya tienes a la criatura ahí, ¿no? Es que he tenido que pasar por el proceso del embarazo, de que la forma de caminar tiene que cambiar, en fin, todo eso. Y yo, pues por una cuestión de... pues he ido como induciéndome a esas emociones y esas sensaciones y de lo que tienen que sentir las mujeres embarazadas. Y si eres sorda, pues con esa, además, dificultad añadida de las barreras comunicativas. Entonces, para mí, yo me llevo, pues eso, una idea bastante cercana de lo que debe ser parir y ser mamá de verdad. Yo me reafirmo en que la mejor manera de trabajar es desde el cariño, el cuidado, el amor y Eva, aparte de como directora, como guionista, creo que es una maestra en liderar un equipo desde ahí. Y he escuchado más veces decir, ¿no?, a actores y a directores, ¿no?, que al final lo que busca un actor, lo mejor que le puede pasar es que le quiera su director, su directora, ¿no? Y en este caso yo me he sentido muy, muy querido y me he sentido como partícipe, invitado a una familia, literal, y eso te da mucha confianza, ¿no? Igual que un padre, ¿no? Pues lo mejor que puede hacer es querer mucho a sus hijos para que sean personas con confianza, ¿no? Pues yo creo que como actor esta película me ha dado confianza porque el reto era grande, pero la producción me ha surtido de muchos recursos, ¿no? Entre ellos, como decíamos, ¿no? Pues estos hermanos maravillosos, los Díaz Cardiel, Alex, Alejandro, que es intérprete de Miriam y ha estado también junto con una compañera, Rocío, siendo intérpretes en rodaje y también coach, y todo un equipo maravilloso que ha estado muy, muy consciente de lo que estábamos contando. Entonces, yo creo que estas son las oportunidades que te hacen crecer, ¿no?, como persona y a la vez también como actor, ¿no?, la confianza. Y claro, para vosotros, igual os meto en un follón, si no queréis os corto después. Pero sí que me gustaría preguntaros, vosotros no habéis estado en el rodaje, pero sí en la promoción. ¿Cómo estáis viviendo toda la promoción también? ¿Y cómo estáis viviendo también la película? Decíais que vuestros padres la habían visto en Málaga. No sé también para vosotros qué significa. Bueno, pues para nosotros es un orgullo inmenso ser partícipes de esta película y la sentimos como nuestra, sobre todo por ver el principio de todo y cómo es el final, porque claro, después del rodaje sí que piensas cómo va a ser la película, el protagonismo que va a tener una persona sorda, que nunca ha habido una persona sorda como protagonista, y para nosotros que sea prioritario una persona sorda al mundo oyente, para nosotros es un lujo. Y claro, pues todo el recibimiento, todas las críticas, todos los galardones que están ganando, para nosotros es un orgullo inmenso. Y ver a mis padres tan emocionados, yo qué sé, en el proceso Álvaro ha estado en casa con mis padres, la escena de la discusión con Ángela, mis padres han sido protagonistas, solo por el hecho de ver a Álvaro cómo lo hace. Y el proceso de empezar con Álvaro un hola, buenos días, a tener una comunicación correctísima no, muy buena con una persona sorda, es alucinante. Y ya no solo Álvaro, sino todo el equipo de actores, tanto Elena Irureta como Joaquín Notario, que al final se lo han creído. Que dices, bueno, yo me puedo aprender el guión, y solo con eso me vale. Pues no, han querido conocer la cultura sorda, el mundo sordo y cómo sentirse padre de una persona sorda, padre oyente de una persona sorda también. Es un lujo. ¡Qué bien! Nos habéis emocionado a todos. Sí. Ahora a ver cómo sigo yo. Sí quería preguntarle a Miriam porque, claro, al final eres referente, aunque haya muchas maneras de vivir la sordera, pero sí que vas a ser referente para muchas chicas y muchos chicos que quieran ser actrices. No solo chicos o chicas sordas, sino para mucha gente. No sé cómo vives esta responsabilidad de saber que vas a ser referente para mucha gente. Pues con tranquilidad. No, pues es que yo siempre digo que referente de la comunidad sorda o de las mujeres sordas, yo pues no soy,
porque soy representativa. Representativa sí, porque la comunidad sorda es muy diversa, entonces yo soy una mujer sorda más. Pero yo he tenido una experiencia concreta, es mi sordedad. Y hay tantas formas de sordedad como personas sordas en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido me quito la presión así, diciendo, bueno, yo soy así, pues eso, nací oyente, a los 7 años perdí la audición, no he aprendido lengua de signos hasta los 30, en fin. Cada una lleva su camino y este es el mío. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad, pues, me la quito así. Pero lo de que en el futuro esta película se vea mucho y que sea un personaje querido, sí que es muy bonito saberlo. Y lo importante es que ojalá que surjan más personajes sordas y sordos y que cuenten sus experiencias y que sea algo de alguna manera normalizado, que haya en series un personaje sordo, que en fin, que sea algo que no sea tan puntual y tan insólito y exótico, sino más normal. Y también entiendo que es importante que como se va a estrenar esta película, la película también ayude a que las salas de cine, los teatros, que debería estar por ley, ¿no?, sean accesibles a toda la gente. Decía Miriam en Berlín, ¿no?, lo frustrante un poco que era no poder acceder al tiempo que todo el mundo, por ejemplo, a ver las películas de los Goya en cines y esperarte a que estén en plataformas. No sé si habéis tenido alguna en este tiempo, ¿no?, de respuesta de la gente de cómo se va a estrenar esta película accesible, de un cambio o las salas de cine o algún tipo de feedback en ese sentido. Todavía no, porque no se ha estrenado. O sea, sí que en los coloquios con el público en los preestrenos sí que estamos encontrando por parte de la comunidad sorda una reacción, claro, como muy positiva, y hay mucha gente que nos escribe por Instagram. A mí me escribe mucha gente sorda diciendo, oye, pero yo en el cine, pero la van a poner en el cine, y es como, sí, pero de verdad, porque no llevan subtítulos, y es como, no, esta lleva subtítulos, era una condición, si no la película no se hacía, si no hubiese sido un fracaso, que no hubiese estado entera subtitulada. Y luego había un temor también, más por parte de producción, pero es que a ver, el público oyente, este esfuerzo que tiene que hacer en leerla, y yo era como, bueno, por una vez que sea el público oyente quien hace el esfuerzo, y tampoco va a ser para tanto. Y luego no ha habido nadie, pero ni nuestra tía que no va nunca al cine y tal, que haya dicho, oye, que me he perdido algo, o qué rollo tener que... No es para tanto, la gente está mucho más preparada y es más sensible si le pones cuando hay algo desconocido. El problema es ese, es que hay falta de información, pero si se lo pones delante, la gente está teniendo una reacción, el público oyente está teniendo una reacción increíble de sí, vamos, y lo de los subtítulos es lo de menos. O sea, que son de repente, la gente dice, a ver, es que está en mi pueblo, está en mi ciudad, o sea, hay personas sordas cerca y nunca lo he mirado. Entonces, no sé, el tema de la accesibilidad en cines tiene que ser algo ya tan básico que esperemos que si sirve para que se haya... cumpla la ley, para empezar. Que se cumpla la ley. Es un derecho, o sea, no estamos pidiendo un lujo, no una apetencia que se me acaba de ocurrir, sino que tenemos que vivir. Total. No vamos a terminar, pero sí que os quiero dar las gracias porque habéis hecho una película de Murcia, o sea, en Murcia, con la huerta murciana, con la luz del Mediterráneo. Yo soy de cerca, un sitio un poco más feo, pero me alegro que también es una cosa bonita que tiene la película, que sale un poco de los lugares comunes Madrid-Barcelona, ¿no? Sí, eso junto con la accesibilidad era una otra condición sine qua non para hacer la película cuando... O sea, queríamos hacerla en Murcia, era como... Las dos hemos vivido mucho tiempo fuera y ahora a mí me apetece rodar en Murcia y contar esos territorios que son los que a mí me tocan, porque está lleno de territorios, o sea, hay muchos lugares que están emocionalmente muy vinculados, pero además que no se ha contado nunca ese lugar y es como vamos a salir también un poco. Entonces... Cuando entró la productora Catalanas, hubo un poco de, oye, si nos movemos a Cataluña puede que sea más barato o puede que sea más fácil o que se consiga más financiación allí. Y fue como, da igual, o sea, nos quedamos en Murcia, que además estamos viviendo un momento, por fin, ahora un poco dulce o comparado con lo que había, bastante dulce, porque empieza a haber una industria, ya hay ayudas al cine, entonces hay un montón de cineastas, de compañeros que están allí empezando a crear sus proyectos y espero que en unos años haya una industria murciana del cine como corresponde, como nos merecemos.
Pues muchísimas gracias a los 5. Ha sido un placer conoceros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gusto enorme. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.